Bienvenidos a esta entrevista de A Doble Nudo. ¿Debe renunciar el fiscal general? ¿Debe ser suspendido? ¿O debe ser despedido por la Corte Plena? Ese es el tema de la entrevista del día de hoy. Y para abordar este tema he invitado a una diputada muy vocal sobre el tema del fiscal general Carlos Díaz. Ella es la diputada Paola Nájera. Bienvenida, Paola. Don Otto, muchísimas gracias por el espacio y para servirles. Empezando por la pregunta que planteé o el título que le estoy dando a esta entrevista, ¿debe renunciar Carlos Díaz? ¿Debe ser suspendido? ¿Debe ser despedido? Es la pregunta de fondo. ¿Y por qué? Muy simple, desde el primer cuestionamiento, si realmente hay un respeto por la institucionalidad y por la gente, se tuvo que haber ido de manera voluntaria mientras se investigaba lo que se está investigando. Hablemos de los cuestionamientos, diputada. ¿Qué cuestionamientos para efectos de una población que tal vez que nos está mirando y que no ha seguido la pista sobre estos cuestionamientos al fiscal general? Tal vez si hacemos un repaso y un refrescamiento de estos, porfa. Imagínese que todo inició por una nota de un medio que dice que el nombre del fiscal general sale junto al nombre de una persona vinculada a temas de narcotráfico en una sociedad. Eso fue jalar un hilito para que el tejido entero se viniera, porque las sorpresas han sido, parece que salen una cada mes casi. Luego de eso nos dimos cuenta que no presentó en tiempo a la Contraloría el reporte de la participación, parece, en más de 15 sociedades, imagínense. De su participación, ya sea como miembro de junta directiva o accionaria. Correcto, o fuera, ¿sí? Donde en palabras de él, ni siquiera él sabía cuántas eran, ¿verdad? Todo el escándalo es porque en una de las tantas aparece el nombre de una persona que está vinculada a temas delictivos. Posterior a eso nos vamos enterando además de la participación de él con una subalterna en actividades fuera del país, y esta subalterna con una serie de nombramientos que hay en principio, y ese es el cuestionamiento que hay causas disciplinarias abiertas al respecto. No se sabe si a partir de su puesto, del puesto de fiscal, es que logra favorecer el ascenso tan rápido de esta subalterna que termina siendo vinculada y con él, y además no hace el reporte como tiene que ser. Para el Poder Judicial tiene su propio procedimiento para evitar conflictos de interés cuando hay alguna relación sentimental o familiar de por medio. Él no hizo esa. Fue a raíz de la pregunta que yo hago por medio de unos oficios que nos damos cuenta, y luego ya él lo ventila. Que él reconoce que esa subalterna era o es su pareja sentimental. Es su pareja, correcto, es fiscal. Y al parecer, que era el cuestionamiento que muchas de las personas por diferentes espacios nos hacían llegar, doña Paola, ¿cómo es posible que hay personas que siguiendo el procedimiento duran años, profesionales, con gran ética y todo, que han durado años en lograr llegar a un puesto así, o todavía siguen en espera? Y ella, desde que él es nombrado, ha tenido un montón de nombramientos como fiscal, o sea, coincide. Y que eso representaba un incremento salarial importante de lo que ella recibía antes de ser ascendida. Además, porque ella tenía un puesto de técnica. Entonces, ¿de qué manera es el cuestionamiento? Se hace, además, vea qué interesante, porque yo le hago la pregunta a recursos humanos al área administrativa del Poder Judicial, que en qué momento ingresa ella al Poder Judicial. No hay registro de cuándo ella ingresa al Poder Judicial. Entonces son una serie de dudas que ¿en qué terminan, don Otto? En investigaciones en la inspección judicial, como cualquier otro funcionario, no siendo él cualquier otro funcionario. Sí, algo tan sencillo como ver cuándo fue que sale el primer giro, el primer pago que se le hace a esta funcionaria. Por lo menos ahí se sabría que esta persona empezó a trabajar en el Poder Judicial en tal posición, en tal fecha, y ahí debe haber algún tipo de documentación. Algún tipo de registro, pero sí. Imagínese que la respuesta que a mí por escrito me envía, no existe un registro al respecto. ¿Por qué? Sí, se pregunta uno también, que es muy serio eso que está planteando usted, porque
de inmediato surge la pregunta, ¿habrá muchos otros casos donde no hay ningún tipo de registro sobre cómo llegaron personas a laborar en el Poder Judicial? Ese es un gran signo de interrogación. Así es. Y ahí entonces inclusive la Contraloría, que supuestamente es la que ejerce la fiscalización de la hacienda pública, debería casi que de oficio irse a meter Así a investigar qué Así está es. pasando. Pero por alguna razón la Contraloría no se mete en el Poder Judicial. Omisa en un montón de temas relacionados con esto. Entonces, de nuevo, ¿por qué? Sí, y de lo que me acuerdo, de las denuncias que surgieron en esa época, que fue el año pasado, se habló también de viajes, de varios viajes, donde coincidían en el destino, en las fechas, tanto el fiscal general con su pareja sentimental que supuestamente iba representando el Poder Judicial en ciertas actividades. Según las respuestas que nos brindaron, ella iba con permiso sin goce de salario, pero vea qué interesante, porque eso no me lo informan a la primera pregunta que yo hago. Yo tuve que poner un recurso de amparo que parcialmente lo gané, para que él me brindara otra información, además haciendo respuestas no de manera directa, no desde su correo, no por medio de un oficio, sino que pone a un subalterno a responder a las preguntas que de manera oficial desde mi despacho nosotros le hacemos. Entonces, yo digo además, qué curioso, no va a quedar respuesta con un número de oficio. Si alguien en el futuro quisiera hacer alguna consulta, no va a quedar un número de oficio del fiscal general de su despacho, porque no existe. Lo que existe es un correo, y en el mismo cuerpo del correo todas las veces ha contestado de esa manera, como diciendo, ¿qué mensaje logro percibir yo? No es relevante. Todas estas denuncias que hay en la inspección judicial para los procesos disciplinarios internos en el Poder Judicial, más las denuncias penales que existen por el tema de declaración jurada, de la omisión de la declaración jurada, que eso configura el delito supuestamente, según criterios de la Fiscalía, el delito de falsedad en declaración jurada. En este caso, pareciera que son todas las declaraciones juradas que él ha suministrado a la Contraloría desde que es fiscal general, en todas ha sido omiso y por lo tanto en cada una habría un delito de falsedad de declaración jurada, pero tengo entendido que hay otras denuncias penales que también están vinculadas con el nombramiento de su pareja sentimental, uso de fondos públicos, uso de vehículos, etc. ¿Qué ha pasado con todo eso? Porque esa información toda la tiene el órgano que nombra al fiscal general, que es la Corte Plena, que es la cúpula del Poder Judicial donde están los 22 magistrados. ¿Qué ha pasado ahí? A ver si nos puede ilustrar. Me devuelvo nada más un poquito al tema de nuevo de las declaraciones, porque posteriormente él hace una declaración, es decir, él hace una declaración extemporánea una vez que sale a la luz que él en esa rendición de cuentas que todos los funcionarios, servidores públicos le hacemos a la Contraloría, él lo hace fuera de tiempo una vez que sale la noticia de que lo había omitido. Entonces, nuestra fracción oficialista, los 8 diputados oficialistas, hacemos una denuncia ciudadana a la Contraloría General de la República y el año pasado, a raíz de esto, y que nos contesta la Contraloría, sí, ya lo teníamos en el radar, damos por tramitada su gestión. Eso es lo que nos contesta la Contraloría. Pero además de la participación de su nombre en estas sociedades, el tema de su pareja, los nombramientos de su pareja, el posible conflicto de interés, además otra causa, de parte, al menos que nosotros vemos sumamente grave, pero bueno, parece que el Poder Judicial no tanto, porque el año pasado, de repente en la Comisión de Ingreso y Gasto, sin cumplir el principio de publicidad, se deja nada más llegar el fiscal general en concordancia con la presidencia de esa comisión, que es Dinora Barquero. Yo ingresé junto con mi compañero oficialista Emanuel Morales a la comisión, y la gente literalmente, habían diputados que nos volvían a ver como riéndose, y yo decía, aquí algo pasa. Es eso que vos decís, aquí hay un aire, ¿verdad?, de que viene un huracán, pero
solo mi compañero y yo no sabíamos que el fiscal general estaba ahí. Si yo hice un control político, no en el marco de una comisión de ingreso y gasto. Control político que se hace en el plenario Que lo legislativo. hice en el plenario, correcto, sí. Gracias. Si yo hice ese control político, no en el marco de una comisión, específicamente no en el marco de la comisión de ingreso y gasto, ¿qué tenía que ir a hacer el fiscal? Porque él dice, quiero ir a la comisión de ingreso y gasto a dar cuentas. No, yo sigo sin comprender. Además, ni siquiera fue a hablar de eso. Él llegó a hablar de los bitcoins y una serie de investigaciones que al parecer están en curso, o sea, temas que están judicializados de los que todavía nadie sabía. Él llega a ventilar información ahí. Además, tienen problemas con un periodista y se arma un zafarrancho ahí y entonces le preguntamos a Dinora Barquero, ¿en qué momento ustedes indicaron a la comisión que venía el fiscal porque nosotros no pudimos prepararnos? Como siempre se hace en cualquier comisión. Es que como no teníamos nada para la comisión de hoy, a mediodía lo llamé, la comisión empieza a la 1, o sea, a mediodía lo llamó, a mediodía logró contactarlo, a mediodía lograron ponerse de acuerdo, a mediodía lograron, además, que todo el equipo que llegó a la Asamblea Legislativa dijera que sí estaba disponible, se desplazaran, subieran a la Asamblea. Pasaran por los filtros de seguridad. Todo, exactamente, o sea, todo eso en menos de una hora. ¡Wow! Luego nos cuentan cómo, porque a mí normalmente ni me da chance de almorzar. Ellos llegaron todos a hacer ese despliegue de información. Eso lo que muestra, diputada, es un contubernio de la presidencia de esa comisión de control y de la oposición. Y de los diputados de oposición en esa comisión, con el propósito de montar el show que tenían previsto para ese día. Yo quiero sumarle a las tal vez acusaciones, a denuncias en contra del fiscal general, una que hace el fiscal encargado de ciberseguridad. Correcto, el señor Esteban Aguilar. Esteban Aguilar, que también él lo que señala es, mire, he sido objeto de un acoso laboral inaceptable. Así es. Y en estos momentos inclusive está él enfrentando, por denunciar ese acoso laboral, enfrentando un proceso en inspección judicial. Correcto. Donde inclusive no le daban acceso al expediente, tuvo que interponer un recurso de amparo que está todavía pendiente de resolución, para que le den la información de qué diablos es lo que está pasando en ese caso. Así es, don Otto, así de lamentable. Y vea, siempre la figura de los fiscales generales ha sido muy polémico. Usted, que tiene más trayectoria que yo, sabe al respecto. Pero antes de explotar, ya muchos se han ido. A la altura a la que ya ha llegado este fiscal, muchos ya se habían retirado. Usted se está refiriendo a Jorge Chavarría, Francisco de la Nese, Carlos Arias. Emilia Navas también, recordemos que Emilia, porque ella dice, no puedo ver este caso porque mi esposo trabaja con ellos. Y tal. Y al final ella se fue. Sí, se salió corriendo por la puerta de atrás y se pensionó de inmediato. La que era supuestamente la dama de hierro, salió espantada, salió corriendo. Así es. Y entonces el tema es, ¿qué retiene? Yo más bien apelo incluso al valor simbólico que tiene el fiscal general para el Poder Judicial y para la oposición en general, porque vea que sobre este tema no ha habido medio de comunicación tradicional que esté posicionando el tema. Desde el año pasado eso ha estado en el olvido, un poquitillo, al final del alboroto, cuando ya no cabía duda de que ahí pasaba algo, se pronunció un poquitillo, La Nación, y luego los del Frente Amplio, un poquitillo. Así es. ¿Verdad? Todo el mundo vacilando, diciendo, ya La Nación les dio permiso, que dijeran algo, ¿verdad? Especialmente con el tema del nombramiento de su pareja y los ascensos, donde ya se determinó mediante, documentación que efectivamente él participó en o de alguna forma suscribió o avaló que a su pareja la ascendieran. Así es. En la estructura ahí de la fiscalía. Entonces sí, ya algunos medios de comunicación se sumaron, pero rápidamente se aplacó esa noticia, ya no es relevante, pero los cuestionamientos ahí están, se siguen acumulando, y aquí nos lleva a otro tema, y es, a ver, en la mente de la ciudadanía, fiscalía es casi que sinónimo de Poder Judicial, o es un brazo del Poder Judicial, técnicamente es parte del Poder Judicial. Entonces,
vemos cómo en las diferentes encuestas de opinión pública la imagen del Poder Judicial está siendo afectada, o sea, viene en caída la imagen del Poder Judicial. Antes era una de las entidades en el país con mayor prestigio, hoy viene de capa caída y está contribuyendo mucho. No solo el tema de la ausencia de una justicia pronta y cumplida y los desastres de algunos jueces liberando a personas, a un montón de personas con muchísimos cuestionamientos y les dan las golondrinas. Las golondrinas, les dan una nalgadita y ahí se van, etcétera. Pero bueno, definitivamente yo siento que el desprestigio alrededor de la figura del fiscal general también está afectando la imagen del poder. Es indudable, y ahí es donde, yo lo he dicho, ahí es donde está el verdadero peligro para la institucionalidad democrática. ¿Por qué? Porque yo hablo del silencio cómplice, del silencio complaciente del Poder Judicial de decir, no, yo retengo a esta figura. Ese es lo que le mencionaba, el valor simbólico. Yo retengo a esta figura porque a mí los cuestionamientos ni del oficialismo ni del Poder Ejecutivo me mandan. Esa es la lectura que yo hago. Entonces, pasados esos filtros, porque la propia institucionalidad, o sea, nosotros en el Poder Legislativo, los oficialistas y el Poder Ejecutivo han hecho su parte de decir, denunciamos esto ante la inacción del Poder Judicial. Y aún así, ¿qué pasa? No, es una causa más en inspección judicial, dice Orlando Aguirre. No podemos decirle... Orlando Aguirre siendo el presidente de la Corte. Exactamente. No vamos a hacer nada. Hay que esperar que, pobrecito, que terminen las investigaciones. ¿Cómo vamos de antemano a decirle que se vaya si todavía no ha sido culpado de nada porque está en investigación? ¿Qué es eso? Todos los fiscales anteriores que renunciaron o que, en algún caso, me acuerdo Jorge Chavarría, ni siquiera fue que renunció, a él lo quitó la Corte Plena, una votación para removerlo de su cargo a Jorge Chavarría. Y me imagino que los cuestionamientos de Jorge Chavarría eran poquitos a la par de la cantidad de cuestionamientos que tiene Carlos Díaz. Y en ese momento la Corte Plena no tomó una posición como esa que me está externando usted ahora, que mencionó Orlando Aguirre hace poco, de decir, no, vamos a esperar a que terminen las investigaciones, vamos por el tema de la duda razonable que hay, principio de inocencia, bla, bla, bla. Entonces, no podemos tomar una decisión si no hay una demostración ya en firme de que la persona cometió algún ilícito o es responsable de algún acto administrativo que deba ser disciplinado. Entonces, mientras eso no se haga, no vamos a tomar decisiones. Pero esa no fue la posición de la Corte Plena en el caso de Jorge Chavarría. Por eso yo digo, veo complacencia, así de simple. Y no puedo evitar ver tentáculos políticos por ahí metidos, ¿verdad? Entonces, recordemos que este gobierno ha sido sumamente crítico de manera constante sobre el desempeño de todas las instituciones, de todos los poderes. Entonces, de alguna manera, ese cuestionamiento coincide con el accionar en algunos casos de incluso la Fiscalía. Entonces, es un llamado de atención, ¿verdad? Porque hay oídos tapados ante estos temas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo siguiente que queda? ¿A cuál camino entonces nosotros tenemos que recurrir para que, por favor, la institucionalidad, quienes tienen la responsabilidad de cuidar incluso el buen nombre del Poder Judicial, no lo están haciendo? ¿Qué hacemos entonces? Sí, porque incluso en normativa interna del Poder Judicial señala que el funcionario judicial, los jueces y más los magistrados a nivel de la cúpula del Poder Judicial tienen que tener inclusive hasta en su vida cierta prudencia, porque son imágenes, representan la imagen del Poder Judicial. Y si de alguna forma sienten que inclusive las acciones que acometa uno de estos funcionarios, inclusive en su ámbito privado, pero que trascienden a la opinión pública y de alguna forma esas actuaciones pueden afectar la imagen del Poder Judicial, el Poder Judicial toma acciones con el propósito de cuidar la imagen de este poder de la República, que es fundamental. Cuando ya la imagen del Poder Judicial se deteriora,
afecta muchísimo el clima de inversión, el clima de convivencia Totalmente. social, todo, porque ahí siente uno que ya no Totalmente. hay nadie que lo vaya a defender. Y de nuevo, ya hay números, como usted lo mencionó, ya hay números que contrastan esto. Vea, si bien es cierto que en Costa Rica todavía hay un porcentaje, luego de Uruguay, creo que Costa Rica es el siguiente país de Latinoamérica que más confía en su poder judicial, pero se ha deteriorado de manera alarmante, y todo esto suma a esa campaña de desprestigio que el mismo Poder Judicial se está haciendo por su inacción, ¿verdad? Porque nada más veamos de nuevo, unidos a una oposición en Asamblea Legislativa, solo por mencionar de nuevo el caso de la aparición del fiscal en la Comisión de Ingreso y Gasto, donde esta fracción oficialista entonces le dice a Orlando Aguirre, su fiscal general, vea lo que hizo. Llegó ahí a abrir la boca, a hablar de casos que al parecer, o sea, nadie sabía que estaban judicializados, llegó a adelantar criterio, o sea, son casos que están en su custodia, don Otto, sí. Y llegó a hablar ahí como si nada. Por favor, tiene el poder, tiene la responsabilidad, tenía que resguardar eso. Y entonces nosotros le decimos, por favor, abra la investigación que corresponde y además que asuma las responsabilidades que debe ser. ¿Y qué nos dice Orlando Aguirre? Sí, va para la inspección judicial, un expediente más. Ah, bueno, eso es. Hay hastío de cierta parte de la población con eso que está sucediendo, y creo que tienen previsto hacer una marcha, que es como parte de esta presión ciudadana por transformaciones en el Poder Judicial, empezando por la Fiscalía. Tal vez si nos puede contar o adelantar algo sobre esa... Sí, es un movimiento que nosotros también hemos visto que en Sí, las redes se pasa, redes sociales, exactamente. viendo, sí. Es la ciudadanía organizada. A la ciudadanía le importa y manifiesta ahora más que nunca el interés y la preocupación que tiene por la cosa pública. Las redes sociales están facilitando esto. Ya los espacios institucionalizados se nos están quedando cortos. Las figuras de los políticos se nos están haciendo cortos, y creo que la gente ya exige avanzar hacia un ideal diferente de político, de operador político. Entonces, ante la no escucha del Poder Judicial de manera constante, además haciéndole eco la oposición en la Asamblea Legislativa, ¿qué es lo que dice la ciudadanía? Me voy a hacer escuchar. Y a mí me parece en democracia uno de los espacios más válidos para que la gente diga, esta es una necesidad, este es un tema que yo exijo que esté en agenda política, pero ustedes no me dan pelota. Sí, independientemente de la cantidad de gente que vaya ese día a ejercer presión sobre el Poder Judicial o llamarle la atención al Poder Judicial, efectivamente, en las mediciones que se hacen de opinión pública, más aquellas personas que le hacen monitoreo en las redes sociales de cómo anda el sentimiento mayoritario de los costarricenses en relación con diferentes entidades, el Poder Judicial tiene que estar sumamente preocupado, y esa preocupación debe llevarlos a la acción por el deterioro de la imagen del Poder Judicial. Totalmente. Y no es solo el caso del fiscal, estamos hablando la forma en que operan en forma tan deficiente los tribunales de flagrancia, la forma en que entran por unas puertas revolutorias de esas que dan vuelta, entra una persona que la fuerza pública captura, lo presentan al Poder Judicial y de inmediato la persona sale, vuelve a cometer algún delito, es capturado, es vuelto a poner las órdenes del Poder Judicial y es liberado de inmediato. Todas esa puerta giratoria donde hacen una pasada por el Poder Judicial, y otra personas pasada, y otra pasada. Todo eso deteriora totalmente, la imagen del Poder Judicial, totalmente. Y a la ciudadanía lo que nos está mostrando es a un Poder Judicial que de alguna forma no está alineado con las necesidades que tenemos los ciudadanos de contar con el principio, con el cumplimiento del principio constitucional de justicia pronta y cumplida. Así es. Esa debe ser la preocupación que los debe llevar a la acción, y no estamos viendo acción de parte del Poder Judicial. Totalmente. O no sé si usted que está ahí en la Asamblea Legislativa me puede decir lo contrario. Pero totalmente. Vea además la lentitud. Usted no puede dedicar su vida a planificar. Usted planifica, usted se organiza muy bien para la acción. ¿Dónde está la acción? Esa es la crítica, esa es la demanda de la gente. ¿Dónde está la acción? ¿Dónde está la gestión que a mí me está resolviendo mis problemas? Finalmente eso es lo que todo el mundo quiere.
Y lo dice don Rodrigo, para eso somos servidores públicos, ustedes son nuestros jefes, no le estoy resolviendo. Señor, usted no está resolviendo, Poder Judicial no está resolviendo, ¿qué tienen que hacer? Diputada, palabras finales, ya se nos acabó el tiempo, tal vez una reflexión final antes de despedir esta entrevista. Muy lamentable, en el caso específicamente del Poder Judicial, su papel tan complaciente en relación con una figura tan polémica que le ha generado tanta mancha y descrédito al Poder Judicial como la figura del fiscal general, quien por iniciativa propia y si de verdad respeta la institucionalidad, se tuvo que haber ido. Ante eso, el siguiente filtro, que es la propia Corte, se ha quedado corta por su complacencia. ¿Qué viene ahora? La voz de la gente y de parte del oficialismo y del Poder Ejecutivo un apoyo total a ese descontento que se traduce en números. Entonces esto no es un invento y no es una percepción y nosotros estamos del lado de la gente. Muchas gracias, diputada, y muchas gracias a ustedes por su atención a esta entrevista.